Parte 1. La traición inesperada. Siempre creí que el día de la boda de mi hijo Tate y su prometida Claudia sería un momento de felicidad, una celebración de amor y unión familiar. Sin embargo, mientras se acercaba la fecha, una sensación de inquietud comenzó a carcomerme. La atmósfera estaba cargada de un aire que anticipaba un conflicto. Me negué a aceptar que podría haber algo más que simple tensión en el aire, pero el comentario que había escuchado de Claudia se repetía en mi mente como un eco ensordecedor. No quiero causar ningún problema tan cerca de la fecha de la boda. No quiero que un comentario inocente se convierta en algo desproporcionado. Después de todo, mi relación con Tate había estado en una montaña rusa emocional, habíamos atravesado tanto juntos. Pero, a medida que me sumergía en mis pensamientos, me di cuenta de que, tal vez, estaba siendo demasiado cautelosa. Sabía que la estabilidad en mi relación con Tate era frágil, y cualquier roce podría hacer que todo se desmoronara. Sin embargo, no quería arriesgarme a dañar esa relación por un malentendido. La reticencia de preguntarle a mis otros hijos lo que pensaban sobre Claudia era palpable. Arlo, especialmente, había sido muy sensible a cualquier insulto hacia mí que pudiera surgir de Tate o de las personas cercanas a él. La infancia de mis hijos estuvo marcada por demasiado dolor, y no quería revivir esas heridas. Anhelaba que alguien cercano a la edad de Claudia o Tate pudiera ofrecerme una perspectiva diferente, pero la verdad es que me sentía atrapada en mis propios temores. Con el corazón pesado, me encontré pensando en lo que podría hacer para proteger a mi familia. Era una situación delicada y no estaba segura de cómo manejarla. Pero, para mi alivio, una actualización estaba a punto de cambiar todo. Ayer, mi familia y muchos invitados comenzaron a llegar al resort frente a la playa, donde se celebraría la boda. Amigos y familiares viajaron desde lejos, transformando la boda en unas mini vacaciones, un intento de celebrar lo que debería ser un día de alegría. Tuvimos un almuerzo de bienvenida, donde las sonrisas y risas eran un intento de ocultar cualquier sombra de incertidumbre. Sin embargo, mientras todos disfrutaban de la compañía, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro se estaba gestando bajo la superficie. La cena de ensayo tuvo lugar en un salón de banquetes deslumbrante, donde el ambiente estaba impregnado de expectativas. En un momento, decidí salir al aire fresco para despejar mi mente. Ahí estaban Tate y Claudia, hablando en francés. Mientras me acercaba, escuché fragmentos de su conversación que hicieron que mi corazón se detuviera. Pronto terminaremos con esta estúpida mujer mayor con una billetera gorda, decían, riendo de una manera que me heló la sangre. En ese instante, la realidad golpeó como una tormenta repentina. Sus palabras eran veneno, revelando sus verdaderas intenciones. En un par de días, todo se transformaría en una farsa. Se estaban preparando para dejar de fingir ser una familia feliz. La traición se dibujaba con claridad en su tono y sus risas, mientras discutían cómo obtener lo que creían que les pertenecía. Mi mente dio vueltas al recordar cómo, tras la muerte de mi esposo, había heredado todas las acciones de nuestra empresa, repartiendo un porcentaje a cada uno de mis hijos al cumplir 18 años. Mi corazón se hundió aún más al darme cuenta de que Tate y Claudia, junto con mis otros hijos, estaban tramando mi destitución. Nunca había sido de las que actúan sin pensar, siempre preferí dejar que las situaciones se desarrollaran por sí solas. Pero esta vez, había escuchado la verdad, y eso me obligaba a actuar. Mientras retrocedía, mi mente estaba en ebullición. ¿Cómo era posible que mi propio hijo estuviera tramando algo tan oscuro? Regresé a la cena, tratando de ocultar el torbellino de emociones. La fiesta continuó, pero yo estaba perdida en mis pensamientos, sintiéndome como una sombra entre la multitud. Una hora después, la sensación de mareo me golpeó de nuevo, esta vez más fuerte que antes. Me disculpé y regresé a mi habitación, deseando escapar de la realidad que me rodeaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Arlo viniera a verme. Insistí en que estaba bien, pero su preocupación era palpable. Regresó más tarde con Maddox, y su actitud cambió. Había un peso en el aire, una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Arlo, siempre protectora, me preguntó si estaba realmente bien,
y sentí que debía hablar con ellas sobre lo que había escuchado. Cuando finalmente hablé con mis hijas, la sorpresa y la incredulidad en sus rostros me dieron un atisbo de esperanza. Al menos, no estaban involucradas en el plan de Tate. Pero la pregunta seguía persiguiéndome: ¿cómo planeaba Tate deshacerse de mí? Tenía un 45% de la empresa y, para sacarme, necesitaría reunir las acciones de sus hermanas y obtener el apoyo de los inversionistas. La sola idea de eso era un dolor punzante en mi corazón. Mi abogado recibió una llamada esa noche. Estaba decidida a proteger lo que era mío, pero temía que la lucha por el poder en la familia desataría un conflicto aún mayor. Mientras me sumergía en mis pensamientos, la realidad era clara: había una tormenta en el horizonte, y me encontraba en el ojo del huracán. ¿Estaba mi familia destinada a desmoronarse por la avaricia y la traición? Parte 2. El plan siniestro. El día de la boda llegó, y la luz del sol iluminaba la playa con una brillantez engañosa. Las olas rompían suavemente en la orilla, pero en mi interior, una tempestad se avecinaba. La emoción de la ceremonia se mezclaba con la ansiedad, y mientras los invitados comenzaban a llegar, un aire de incertidumbre envolvía todo. La ceremonia se celebró con risas, flores y sonrisas forzadas. Mientras miraba a Tate y Claudia intercambiar votos, una sensación de desasosiego me invadió. ¿Podía estar realmente comprometido con alguien que tan abiertamente había hablado de mí como si fuera un obstáculo en su camino? La felicidad que debería haber sentido se convirtió en un nudo en el estómago. Mis hijas, Arlo y Maddox, estaban a mi lado, y sus miradas preocupadas no hacían más que intensificar mi ansiedad. Después de la ceremonia, todos se dirigieron a un espléndido banquete. Las mesas estaban adornadas con flores frescas y cristales que brillaban bajo la luz. Pero, en medio de toda la alegría, una sombra se cernía sobre mí. Las conversaciones parecían fluir suavemente, pero en cada risa, en cada brindis, sentía la tensión como un hilo que podía romperse en cualquier momento. Fue durante una de esas conversaciones aparentemente inocentes que Arlo se acercó a mí con una expresión grave. «Mamá, creo que deberías hablar con Tate. Hay algo que no encaja». Sus palabras resonaron en mí como un gong, pero la idea de confrontar a mi hijo me llenaba de miedo. ¿Cómo podía ser tan traicionero? La noche avanzaba, y mientras los brindis continuaban, una opaca nube de inquietud seguía oscureciendo mis pensamientos. Finalmente, después de una cena que se sentía interminable, encontré un momento a solas con Tate. Su sonrisa era deslumbrante, pero yo solo veía en sus ojos un destello de algo oscuro. «Tate, ¿cómo te sientes? Este es un día especial, y me gustaría saber si estás feliz», le pregunté, intentando mantener la calma en mi voz. «Claro, mamá, ¿por qué no iba a estarlo?», respondió, con un tono que me pareció desmedido. En ese instante, lo que más temía se confirmó: había algo detrás de su sonrisa. Justo cuando me preparaba para ahondar en mis sospechas, Claudia apareció, con una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus ojos. Era como si estuvieran sincronizados, cada uno cubriendo la traición del otro. Al día siguiente, mientras el sol brillaba en la playa y los invitados se disponían a disfrutar de actividades acuáticas, recibí una llamada de mi abogado. «Es urgente. Necesitamos discutir la distribución de acciones antes de que sea demasiado tarde». La conversación fue breve, pero me dejó con un aire de inquietud. Sabía que cada momento que pasaba era crucial. El peligro acechaba más cerca de lo que podía imaginar. Decidí que necesitaba hacer un movimiento. La idea de permitir que Tate y Claudia siguieran con su plan era intolerable. Juntas, Arlo y Maddox habían ofrecido su apoyo incondicional y me aseguraron que estarían a mi lado en cualquier confrontación. La lealtad de mis hijas era un rayo de luz en medio de esta oscuridad. Esa noche, mientras los sonidos de la celebración resonaban a lo lejos, me dirigí a la habitación donde se quedaba Tate. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba. «Tate, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa», le dije, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo. Pero antes de que pudiera continuar, Claudia irrumpió en la habitación, desdibujando mis intenciones.
¿Por qué siempre tienes que hacer esto?, preguntó Claudia, con una ira que apenas lograba contener. Sus ojos lanzaban chispas, y su postura desafiante me recordó lo que había escuchado sobre ella. ¿No puedes dejar que Tate sea feliz sin interferencias? La tensión se convirtió en un campo de batalla emocional. No estoy interfiriendo. Estoy intentando proteger a nuestra familia. No puedo permitir que tu ambición destruya todo lo que hemos construido, le respondí, sintiendo que mi voz se elevaba, pero no podía dejarme llevar. En ese momento, el verdadero conflicto se desató. Claudia se acercó, con una sonrisa que no era más que una mueca. ¿Proteger a la familia? O tal vez estás asustada de perder el control, de perder a tu hijo. Después de todo, tú eres la que siempre ha tenido el poder aquí, dijo, mientras una ola de desprecio llenaba el aire. Su frialdad era como un puñal, y cada palabra resonaba como un eco de traición. Tate se quedó paralizado, atrapado entre su madre y su esposa. Pude ver la confusión en su rostro, en su interior, una tormenta se desataba. No entiendo por qué tenemos que pelear. Solo quiero que todos estemos felices, dijo, su voz temblando. Pero el conflicto no se detuvo. Era un tira y afloja entre la verdad y la manipulación. Finalmente, decidí que era hora de salir de esa habitación. Lo que quiero es que todos seamos honestos. Este juego de apariencias debe terminar. Si no podemos ser una familia, entonces no tiene sentido seguir pretendiendo, les dije, dejando caer la verdad como un peso en el aire. Era hora de desmantelar la fachada de felicidad y enfrentarnos a la dura realidad. Regresé a mi habitación, sintiendo la carga de la confrontación. Mis hijas me esperaban ansiosas, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué sucedió?, preguntó Maddox, y su preocupación me desgarró. Tenía que ser fuerte, pero el dolor era abrumador. Claudia no es quien creíamos. Sus intenciones no son puras, y Tate parece estar ciego a ello, les confesé, sintiéndome vulnerable. Arlo tomó mi mano, su apoyo era un ancla en medio del caos. Esa noche, no pude dormir. Los ecos de la traición resonaban en mi mente. ¿Cómo era posible que mi propio hijo estuviera involucrado en un plan tan ruin? La desconfianza se había infiltrado en cada rincón de mi vida familiar, y la idea de perder a Tate me carcomía por dentro. La cena de ensayo había sido solo el principio, el verdadero drama apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una serie de juegos mentales, mientras los preparativos para la ceremonia final se llevaban a cabo. La sonrisa de Tate parecía tan genuina, pero yo sabía que había un monstruo acechando en las sombras. La boda sería el escenario perfecto para que la traición floreciera, y mi única esperanza era que, al menos, mis hijas estuvieran a mi lado cuando la tormenta estallara. Parte 3. Traición al descubierto. La mañana después de la boda llegó, y con ella una revelación que jamás podría haber anticipado. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de la suite, iluminando la habitación con una calidez traicionera, Maddox me miró con una expresión que no olvidaré nunca. Mamá, necesitamos hablar. No es bueno, y creo que debes saberlo cuanto antes, dijo con un tono grave que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Me senté lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo mucho más frágil que la calma de esa mañana. Maddox comenzó a contarme, su voz temblando ligeramente al principio, pero luego fue ganando firmeza a medida que las palabras salían. Lo que escuché me dejó sin aliento. Tate y Claudia habían estado planeando desde hace tiempo, incluso antes de la boda, cómo manipularme, a mí y a la empresa. No solo buscaban obtener el control, sino que lo hacían con una frialdad que me destrozaba. Era como si cada palabra que Maddox pronunciaba fuera un puñal clavándose en mi corazón. Tate y Claudia, la pareja que había visto casarse el día anterior, habían estado conspirando desde el inicio de su relación. Según Maddox, todo comenzó en la boda de Arlo, donde Claudia y Tate se enteraron de que solía regalar acciones de la empresa como obsequios de boda. Lo que para mí siempre había sido un gesto de amor, de bienvenida a la familia, para ellos se había convertido en una oportunidad de poder. Desde ese momento,
Claudia había decidido acercarse a mí y asegurarse de que recibirían su regalo, un regalo que no era más que el 15% de las acciones de mi empresa, con Tate reclamando un 10% y ella quedándose con el 5%. Mientras escuchaba la narración de Maddox, mis manos comenzaron a temblar ligeramente. El nudo en mi garganta era tan apretado que apenas podía respirar. ¿Cómo pueden ser tan fríos, tan calculadores?, murmuré, aunque sabía que no había respuesta que pudiera aliviar el peso de la traición. Maddox continuó. El plan no era solo robarme mis acciones, sino también convencer a Arlo, a Maddox y a nuestros inversionistas para que se pusieran de su lado. El corazón se me detuvo por un segundo cuando me contó que planeaban chantajear a nuestros inversionistas usando información personal y oscura que habían comenzado a recolectar a través de investigadores privados contratados poco después de la boda de Arlo. Y lo peor, mamá, lo peor es lo que planeaban hacer con Arlo y conmigo, continuó Maddox, con la voz quebrada. Querían que fuéramos parte de su plan, pero de una forma que me enferma solo de pensarlo. Querían manipularnos, usando nuestra lealtad hacia ti para hacernos creer que seríamos más fuertes si todos dirigíamos la empresa juntos. Solo que, en realidad, todo esto era para tomar el control y luego deshacerse de nosotras. En ese momento, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Todo lo que había construido, toda la confianza que había depositado en mi hijo menor, había sido traicionada. Mi propio hijo, aquel a quien amaba incondicionalmente, estaba dispuesto a destruir todo por lo que había luchado. La furia empezó a crecer en mi interior, una furia que me consumía desde las entrañas. Mi hijo, mi propio hijo menor, había estado tramando chantajear a su propia familia, manipulando a quienes debían ser sus aliados, sus hermanas. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado a este punto? Tate había pasado los últimos 2 años convenciéndome de que quería reconstruir nuestra relación, de que quería un nuevo comienzo. Todo ese tiempo había estado mintiendo, tejiendo una red de engaños tan profunda que me era imposible comprender completamente su frialdad. El niño que una vez cuidé, el joven al que le di todo, ahora estaba dispuesto a traicionarme de la manera más vil. La idea de que pudiera hacer algo tan bajo no solo conmigo, sino también con sus hermanas, me rompía el corazón. Cuando Maddox terminó de hablar, el silencio que siguió fue abrumador. Me quedé sentada en la cama, incapaz de articular lo que sentía. Una parte de mí quería gritar, otra quería llorar, y otra, la más fuerte, quería confrontar a Tate de inmediato. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas en ese momento. Necesitaba tiempo para procesarlo, para planear mi siguiente paso. A pesar de todo el dolor, tenía que ser estratégica. No podía permitir que Tate y Claudia ganaran. Gracias por decírmelo, Maddox, logré decir con voz entrecortada, aunque sentía que me ahogaba en mi propia traición. Ahora sé lo que debo hacer. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado. No podía permitir que Tate y Claudia se salieran con la suya. Mientras el resto de los invitados disfrutaba de las últimas horas del fin de semana de boda, yo estaba en mi suite, trabajando en secreto con mi equipo legal. Las manos me temblaban mientras revisaba los documentos que redactaban. Teníamos que actuar rápido. No podía dejar que se me escapara ni un solo detalle. La boda de Tate había sido perfecta en apariencia, pero debajo de esa fachada, el plan de traición ya se estaba desmoronando. Arlo y Maddox permanecieron a mi lado todo el tiempo, y mientras miraba a mis hijas, sabía que, pase lo que pase, no estaría sola. El enfrentamiento final con Tate estaba cerca, y aunque el dolor me consumía, algo en mí se endureció. La mujer que había sido traicionada estaba desapareciendo, y en su lugar, emergía alguien más fuerte, alguien dispuesto a luchar por lo que era suyo. El día siguiente sería crucial. Parte 4. El inevitable colapso. 4 meses después de la boda, el matrimonio de Tate y Claudia estaba al borde del abismo. Lo que comenzó como una unión calculada, basada en la ambición y la codicia, estaba ahora en ruinas. No me sorprendió. El aire estaba cargado con la inminente explosión de su relación, algo que había predicho desde el principio. 2 almas hambrientas de poder no podían construir un futuro, y mucho menos uno basado en el amor.
Durante esos meses, cada pequeño conflicto entre ellos parecía avivar las llamas del resentimiento. Tate, quien alguna vez había creído tener el control absoluto sobre su destino y el de la empresa familiar, comenzó a darse cuenta de que su castillo de cartas se derrumbaba. Su plan, tan meticulosamente elaborado, ahora lo sofocaba como una trampa que él mismo había preparado. ¿Y Claudia? Claudia había sido el catalizador de su caída. Ella nunca tuvo un interés genuino en él, solo en lo que podía obtener de él. Desde el primer momento, su mirada había estado fija en el premio, el control sobre la empresa, el dinero, el poder. Pero ahora, con un divorcio inminente, el vacío en su relación era tan obvio como las grietas en su fachada de perfección. Recuerdo el día en que me enteré del divorcio. Me encontraba en mi oficina, revisando unos documentos cuando mi abogado entró con la noticia. A pesar de todo, me sentí desconcertada. No sabía si sentir alivio o una tristeza profunda por ver cómo mi hijo menor seguía cayendo en el abismo. Mi abogado continuó: Claudia había exigido la mitad de todo, incluidas las acciones que Tate aún tenía en la empresa. Espera, ¿la mitad de las acciones?, pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y furia. No era suficiente para ella haber manipulado a mi hijo, ahora intentaba llevarse también lo que quedaba de su patrimonio. En ese momento, pensé que tal vez era su manera de asegurarse de que no quedara absolutamente nada de Tate. Aunque Claudia logró quedarse con el 5% de las acciones, no era suficiente para amenazar la estabilidad de la empresa. A pesar de que ese pequeño porcentaje me fastidiaba, sabía que no le daría ningún poder real. La compañía, mi compañía, no estaba distribuida en dividendos, lo que significaba que Claudia no recibiría ningún beneficio tangible. Esa pequeña victoria me dio un leve consuelo. Con el tiempo, seguramente se vería obligada a vender esas acciones, quizás a alguien que no fuera un parásito oportunista como ella. Para Tate, sin embargo, las consecuencias fueron devastadoras. Lo vi perderlo todo, poco a poco, como si cada decisión que tomaba lo empujara más hacia el abismo. Al final, solo le quedaba un 5% de la empresa, una ínfima parte de lo que podría haber tenido si no hubiera sucumbido a la avaricia. Y ese 5%, para él, era un recordatorio constante de su fracaso, de cómo había destruido todo lo que alguna vez pudo haber sido suyo. Verlo en ese estado, completamente desmoronado, debería haberme dado algún tipo de satisfacción. Pero en lugar de eso, me sentí vacía. Mi propio hijo, la persona que crié y amé, había elegido un camino que lo había conducido a la ruina. Y lo peor de todo es que no era solo la empresa lo que había perdido. Había perdido mi confianza, mi amor, y lo más importante, había perdido a sus hermanas. Arlo y Maddox se alejaron de él por completo, incapaces de perdonar su traición. Si estás disfrutando esta historia y quieres seguir explorando más relatos llenos de traición, drama y emociones intensas, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias como esta, con giros inesperados y finales sorprendentes que te mantendrán al borde de tu asiento. Después de que el divorcio se hizo oficial, Tate quedó solo, sin el apoyo de su familia ni de su ahora ex-esposa. No me molesté en preguntar cómo se las arreglaba, ni dónde estaba viviendo. Honestamente, no me importaba. Sentía una tristeza profunda, pero no por él, sino por lo que había perdido en el proceso, una familia unida, una vida llena de oportunidades que él mismo había destruido con sus propias manos. Hubo momentos en los que me preguntaba si debía haber hecho algo diferente. Tal vez, si hubiera sido más estricta con él, o si hubiera mostrado más comprensión cuando empezó a distanciarse de nosotras, las cosas habrían sido distintas. Pero esas preguntas siempre quedaban sin respuesta, flotando en el aire como fantasmas de lo que pudo haber sido. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. Arlo, Maddox y yo nos mantuvimos más unidas que nunca. Maddox, siempre mi roca, estaba a mi lado en todo momento. Y Arlo, con su inminente maternidad, me llenaba de alegría. Saber que pronto sería abuela me dio una razón para seguir adelante, una esperanza de que, a pesar de todo, algo bueno aún podía salir de esta pesadilla. Un día, mientras estaba en mi jardín,
Arlo se me acercó con una sonrisa radiante. Mamá, quiero que seas la primera en saberlo, dijo, con los ojos brillantes. Es una niña. Vas a tener una nieta. La emoción en su voz fue contagiosa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una alegría pura, sin sombra de dolor ni traición. La vida, después de todo, tenía formas de sanar las heridas más profundas. Pero incluso en medio de esa felicidad, siempre quedaba una sombra. Tate. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la magnitud de su traición, no podía deshacerme por completo del dolor que sentía al pensar en él. Era mi hijo, y aunque había roto todos los lazos con nosotras, una parte de mí seguía deseando que algún día encontrara el camino de regreso. Sin embargo, sabía que eso no era más que una fantasía. Tate había elegido su camino, y las consecuencias de sus acciones eran irreversibles. No podía forzarlo a cambiar, ni tampoco podía ignorar lo que había hecho. Lo único que podía hacer era seguir adelante, aferrándome a lo que quedaba de mi familia. Y así fue como cerré el capítulo más doloroso de mi vida. A veces, el final de una historia no trae la justicia que uno espera. A veces, lo único que queda es aprender a vivir con las cicatrices y encontrar la fuerza para seguir adelante.